¿Ustedes sabían que el mar Mediterráneo tiene gran importancia en el mundo, compañero Ian? Sí, lo sabía, ya que fue uno de los mares que conectó varias ciudades muy importantes y grandes, lo cual hizo que el comercio se abarcara mucho más grande. Egipto es un país de egipcio, el cual está ubicado en el continente africano, apegado a diferentes países. Está entre África y diferentes países a los cuales tienen diferente importancia. Egipto es un gran distribuidor de grandes comercios y distintos materiales. Por ejemplo, la cultura es muy conocida. Pero, compañera Dania, ¿tú sabes cómo se transmite la cultura en diferentes países? Sí, la cultura egipcia se transmite de generación en generación, ya que son educados por gente que ha sido educada con las mismas costumbres y se las van pasando y así se transmite en todo el mundo. Gracias. Compañero Adrián, usted sabe mucho de la cultura egipcia porque es historiador, entonces, ¿considera que es muy importante la cultura egipcia? Bueno, la cultura egipcia fue uno de los fundamentos para la civilización en general. Al fin y al cabo, fueron de las primeras personas en construir cosas grandes, ¿no? Tenemos las pirámides, la esfinge, tienen un sistema de gobierno que era bastante efectivo. Obviamente tiene sus cosas malas, pero fue un fundamento para la civilización humana como tal. Compañero Moisés, por ejemplo, ¿para ti es importante o menos importante la cultura egipcia que otras? Es una de las más importantes ya debido a sus ganancias, sus flora y fauna, su ubicación, que era acá prácticamente imposible que hubiera una civilización ahí, pero sí, fue muy importante. Compañero Ian, por ejemplo, esta cultura es muy conocida por todos. ¿Tú cómo la conociste? Una de las formas que las conocí fue porque empecé a investigar un poco del tema, ya que no estaba tan inculcado a ello. Me empezó a sorprender y me empezó a impactar lo increíblemente que era avanzada las costumbres y culturas, ya que como tú dijiste, es una sociedad politeísta, lo cual es totalmente avanzado y revolucionario para la época, tanto como su pensamiento de que había un más allá, es muy revolucionario y muy fuera de lugar, ya que esa es una de las primeras civilizaciones, y cómo fue desarrollándose poco a poco, es por eso que me llamó mucho la atención. Gracias por su participación a todos ustedes, compañeros. Y por último, para finalizar este punto, la cultura egipcia desde siempre ha sido importante históricamente. Se han realizado jeroglíficos e investigaciones que descubren que esta cultura desde hace muchos años existe y tiene gran relevancia porque ellos fueron los primeros obradores, por decir así, los primeros constructores de la cultura en general, y sin ellos sería actualmente una cultura muy difícil de tener. Aquí en México y en demás partes del mundo se conoce la cultura egipcia como un ejemplo a seguir. El país podría seguir ejemplos de acciones que hace sus formas de convivir, de comportamiento para poder mejorar como país. Esta cultura es muy importante en todos los aspectos como natural y cultural. Sus formas de convivir, de comportamiento para poder mejorar como país. Esta cultura es muy importante en todos los aspectos como natural y cultural. Ahora toca hablar de la religión, la forma de vida y la lengua de los egipcios. Tenemos considerado que la religión, desde siempre los egipcios han sido politeístas, es decir, que creían en muchos dioses desde hace tiempo. Cada uno le designaba un dios, por ejemplo, uno a la tierra, otro al agua, otro al sol, entre otros muchos más. La lengua se han caracterizado por tener un dialecto del árabe propio egipcio. Para la escritura siempre se ha usado mucho. En los libros de educación se usan para transmitir mensajes, para educar, para transmitir conocimientos e ideas, para comunicarnos, y es de uso diario que se ha usado siempre.
La forma de vida es un punto muy importante porque son las formas de ver la vida y la división. Desde la escuela los educan a los egipcios que crean en que después de la muerte hay una vida espiritual y ahí se meten en la religión. Y tenemos que es un tema muy importante. Por ejemplo, en la vida diaria la religión la podemos usar para creer en dioses, para tener ciertos gustos comunes entre personas. La lengua para comunicarnos y transmitir mensajes que son importantes para la información y comunicarnos entre todos. Y las formas de vida son formas de desarrollarnos. Por ejemplo, la cultura egipcia ha desarrollado estos 3 puntos muy bien, en serio. La verdad es una cultura a la cual se le debe de admirar porque siempre ha tenido esa importancia y es de gran utilidad. Podemos aprender mucho y es muy importante. Compañero Ian, ¿qué te llamó más atención para ti? ¿La lengua, la religión o la forma de vida? Es entre las formas de vida y su religión, ya que, como había dicho antes, la forma en que creyeran en un más allá es impresionante y es muy interesante. Gracias. Ahora, compañero Moisés, ¿usted qué opina? ¿Cuál es lo más importante para usted? ¿La religión, el idioma o forma de vida? Su forma de vida, ya que era muy avanzada para la época en la que estaban. Bueno, personalmente pienso que su religión era algo muy importante, al fin y al cabo les daba algo en lo que creer. Tenían un pensamiento muy específico acerca del más allá. Tenían diversas formas de ver las cosas y de explicarlas. Para mí lo más importante fue la religión, ya que les decía o los hacía creer que tenían una forma en la que debían actuar para estar bien o mal. Y para ustedes, audiencia, ¿qué es más importante para ustedes considerando esos 3 puntos? Y ya para finalizar, es muy importante recalcar que estos 3 puntos son muy importantes y también se dice que en Egipto se hacen muchos rituales, los rituales se hacen en los templos, la cultura de transmitir mensajes se hace en la escuela, en las casas y las formas de vida siempre lo llevan a cabo en todos los lugares y desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad se siguen pasando de generación en generación los conocimientos y son muy importantes para el desarrollo del país. Ahora nos vamos a comerciales. Un cortejo real sin parangón en la historia ha paralizado el Cairo este sábado. Un grupo de 22 momias de reyes y reinas del Imperio Nuevo ha sido trasladado desde el Museo Egipcio del centro de la ciudad hasta el flamante Museo de la Civilización, construido en las afueras de la capital egipcia. Protegidas por carros de combate similares a los que se hallaron en la tumba de Tutankamón, las momias han sido trasladadas con toda solemnidad dentro de sus sarcófagos. La mayoría fueron descubiertas a finales del siglo XIX en excavaciones en la necrópolis de Deir al-Bahari y en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Llevaban más de un siglo en las instalaciones del Museo Egipcio. El Cairo apuesta fuerte por el turismo cultural. Dentro de unos meses inaugurará un gran museo cerca de las pirámides que albergará, entre otras joyas, los restos y el tesoro hallados en la tumba de Tutankamón.
El sábado, Egipto presentó el primer descubrimiento de gran importancia desde que todo paró por la pandemia de coronavirus. Se trata de 59 sarcófagos de madera en perfectas condiciones con sus momias que datan de 2600 años atrás. Tras 2 meses de excavaciones, el país de los faraones ha anunciado con bombo y platillo el descubrimiento de un total de 59 ataúdes de madera con sus momias intactas. Los sarcófagos permanecieron más de 2600 años bajo las arenas del Bubasteum, el área del sitio arqueológico de Saqqara, dedicado a la diosa Gata Bastet, la garante del amor, la armonía y la protección. Los cofres, que siglos después todavía mantienen el color, pertenecen al periodo tardío y en concreto a la última dinastía antes de la conquista persa. De acuerdo con los encargados de las excavaciones, todas las momias pertenecen a los altos sacerdotes y oficiales del antiguo Egipto, que vivieron en la antigua capital de Memphis, algo poco usual en esa localización en la que habitualmente se encuentran animales momificados. La tumba, que es una sepultura vertical de más de 11 metros de profundidad, contiene más sarcófagos que todavía no han sido sacados a la superficie, pero que pertenecen a las amantes, los familiares y los vecinos de un sacerdote que decidió enterrar su cuerpo lo más cerca posible del templo de la diosa Bastet, según los arqueólogos. Además, fueron descubiertas 28 estatuas del dios Tazócar, protector de los muertos y patrón de los herreros, y que habitualmente se asocia con Osiris por su apariencia de halcón. Las excavaciones de esta misión egipcia en la necrópolis de Saqqara empezaron en abril de 2018, cuando se descubrieron decenas de animales momificados, siendo los más destacados los escarabajos y los cachorros de león por su rareza. Estas momias de animales tienen más de 2000 años de antigüedad y fueron halladas en Egipto. Durante décadas, los científicos han querido conocer sus secretos y ahora un proyecto en Inglaterra busca revelar qué hay en el interior de cientos de momias de animales. Científicos de la Universidad de Manchester analizaron unas 800 momias con rayos X y escáneres. Este exterior de una momia representa en detalle el rostro de un gato, pero lo que hallaron adentro fue algo totalmente inesperado. Not an awful lot. Oh, yeah. En el interior no había casi restos animales, Vertebra. apenas partes de vértebras. We found that in about 2/3 of the cases. Encontramos que en 2/3 de los casos que analizamos había partes de esqueletos y solo en la mitad de estos un esqueleto entero. Así que solo entre 1/3 y la mitad de todas las momias que miramos tienen un animal completo adentro. ¿Un caso de falsificación? Probablemente no. Las momias animales eran ofrendas religiosas que incluían a veces partes de cuerpos de animales u objetos asociados con ellos. Se cree que unos 700 millones de animales fueron momificados por los egipcios. Sus secretos siguen sorprendiendo a los científicos. ¿Sabías que fueron los egipcios, hace 5000 años, los que dividieron el día en 24 horas? Ellos ya utilizaban relojes de sol, pero hasta el siglo XVI los relojes no fueron lo suficiente precisos como para medir los minutos y los segundos.